que es triángulos, rectángulos y oblicuángulos, triángulos, isósceles y equiláteros. En la clasificación de los triángulos tenemos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. En la longitud de sus lados vamos a tener tres tipos. Triángulo escaleno, que nos dice que todos sus lados son diferentes, por lo tanto sus ángulos son diferentes. Triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, por lo tanto tiene dos ángulos iguales. Tenemos que tener en cuenta que a este lado su ángulo opuesto es este ángulo, alfa. Y de este lado, que es M, su ángulo opuesto también tiene que ser alfa. ¿Ya? Muy atentos con este término. Triángulo equilátero. Todos sus lados, sus tres lados son iguales. ¿Ya? Y sus ángulos también son iguales. Cada ángulo vale 60 en el triángulo equilátero. Pasamos a este lado, que es por la medida de sus ángulos. ¿Listo? Tenemos rectángulo y tenemos triángulo oblicuángulos, de los cuales se dividen en acutángulos y en obtusángulos. En los triángulos rectángulos, la misma palabra dice recto, ángulo recto. Tenemos que el ángulo recto en este caso va a ser C, que nos va a representar con este cuadradito o también 90 grados, ¿ya? De preferencia siempre se representa con este cuadradito que equivale a 90 grados. Decimos que el ángulo ACB es recto en C. ¿De qué dato podemos sacar de este triángulo rectángulo? Que si nosotros damos alfa y teta, la suma de esos ángulos es 90. Recordamos que la suma de todo el triángulo, ¿ya? La suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si acá ya tenemos 90, estos dos tienen que sumar 90. Listo. De ahí otro dato. Por Pitágoras, vamos a darle el valor de este segmento, ya de este lado, de A minúscula. El valor de este lado de B minúscula y de este lado, por último, de C minúscula. Recordamos que estos son los lados más pequeños. ¿Qué nos dice? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a ¿quién? A C al cuadrado, que viene a ser el lado mayor, el lado de mayor longitud. Triángulos oblicuángulos se dividen en acutángulos. Acutángulos, como podemos ver, es un triángulo normal, pero en sus ángulos es mayor que 0 y menor que 90. ¿Ya? Todos sus ángulos, menores que 90 tienen que ser y mayores que 0. Obtusángulos, tenemos el triángulo ABC y vemos que el ángulo θ es bien pronunciado. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo está en el rango de mayor que 90 y menor que 180. Es un ángulo obtuso. ¿Listo, alumnos? Vamos a pasar a la sección de ejercicios. Bien, alumnos, vamos a continuar con ejercicios de práctica en clase y de sigue practicando. ¿Okay? Aquí en el ejercicio de práctica en clase, el número 1, nos dicen que ABC es equilátero. Recordamos, si este triángulo ABC es equilátero, es porque tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. ¿Ya? Y cada ángulo, ¿cuánto vale? 60. Por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 60. ¿Cuánto vale x? El 2 pasamos a dividir, como bien sabemos, 30 grados el valor de x. En el segundo problema, nos dicen que hallemos x en el triángulo rectángulo. Recuerden que yo acá le había puesto alfa más teta. ¿Qué cumplían? Que alfa más teta vale 90. Por lo tanto, x más 10 más 30 vale 90. X más 10 grados más 30, esto es igual a 90. Sumamos x más 40 es igual a 90. X, 40 pasa a restar, x es igual a 50. ¿Ya? Problema número 3. Nos dan este triángulo. Este es un triángulo obtusángulo. Nos dicen que AB es igual a BC. Entonces indicamos AB es igual a BC. Estos dos lados son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo también es isósceles.
Si es isósceles, este lado opuesto su ángulo es 26. De este lado su ángulo opuesto también tiene que ser 26. Y recordamos una propiedad anterior que nos dice que la suma de dos ángulos internos de un triángulo, ¿qué nos da? Nos da el externo. Entonces, si nosotros sumamos estos ángulos, nos va a dar el externo que es 2x. Ponemos 26 más 26 es igual a 2x. 26 más 26 nos da 52 grados. ¿Ya? Igual a 2x. Por lo tanto, 52 entre 2, 26. La respuesta es 26 del problema 3. Problema 4. ¿Qué nos dice el problema 4? AB es igual a BC. Lo ubicamos. AB, acá está, es igual a BC. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo ABC es isósceles. Opuesto a este lado, su ángulo es 70. Opuesto a ese lado, su ángulo acá tiene que ser 70. ¿Listo? De ahí que nos dan. Seguimos la propiedad que hicimos acá. La misma propiedad. ¿Qué nos dicen? Que la suma de los ángulos internos, ¿qué nos da? El externo. Por lo tanto, x más 46 es igual a 70. ¿Ya? X es igual a 24. Pasamos a restar. X nos sale 24. Problema número 5. Dice que ST es igual a LT. Pero acá nos piden X más Y. ¿Cuál es la propiedad de un triángulo rectángulo? Que la suma de sus tres ángulos es igual a 180. Vamos a utilizar esa propiedad. X más 15 más 12 más Y más 50. ¿Cuánto nos tiene que dar? 180. 180 grados. Ahí está. ¿Qué nos queda? X más Y. Sumamos. Más 15 más 12, 27. Más 50, 77. 77 grados igual a 180. X más Y es igual a 180 menos 77, 103. Y esa es la solución para el problema número 5. Vámonos a seguir practicando. Problema 1. Nos dicen que este triángulo es un equilátero. Ya sabemos, los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales y cada ángulo, ¿cuánto vale? 60. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo vale 60, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60. ¿Ok? Acá en el vértice C tenemos una recta. En una recta, el ángulo, ¿cuánto vale? 180. Entonces vamos a indicarlo. En esta recta sí, el ángulo, ¿cuánto vale? 180. 180 grados. Ahí está. Por lo tanto, si tenemos 4x más 60, nos tiene que dar 180. Solución. 4x más 60 es igual a 180. El 60 pasamos a restar. ¿Qué nos queda? 4x igual a 120. El 4 pasa al dividir a 120. X es igual a 30. Y tenemos la solución para el problema número 1. Número 2. Lo pasamos por aquí. El problema número 2, de seguir practicando, tenemos que ABC es equilátero. Lo mismo, recordamos. Todos los lados son iguales. Ah, ya. Entonces, 2x es igual a x más 6. Ponemos acá. 2x es igual a x más 6 unidades. Por lo tanto, x es igual a 6 unidades. Listo. No nos piden el valor de x. Nos piden 2p. 2p que se representa ¿a qué? Al perímetro. ¿Ya? Nos piden el perímetro. Listo.
Se escribe como 2b, ya que también existe el semiperímetro, que viene a ser la mitad. Recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados. Cuando yo comienzo en el lado A, en el ángulo A, pasamos al vértice C, al B y de nuevo al A. ¿Ya? Es la suma de todos los lados. Como x vale 6, vamos a reemplazar. X, 6. 6 por 2, 12. Entonces, este lado mide 12 unidades. 6 más 6, 12. Claro, como es equilátero, todo tiene que valer 12. Por ende, este lado también vale 12. Listo. Como queremos hallar el perímetro, es la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados iguales tenemos? 3. Entonces, nuestro perímetro sería 3 por ¿cuánto? Por 12, que es cada lado. ¿Cuánto nos sale? 36. 36 unidades nos sale el perímetro en la pregunta número 2. Nos dice que AB es igual a BC. Problema 3. Si estos son iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles, donde nos dice que los dos ángulos son iguales. Este lado, su ángulo opuesto es 2x. De este lado, su ángulo opuesto tiene que ser también 2x. Listo, y aplicamos la primera propiedad, la propiedad de Pareto en clase número 3. ¿Qué nos dice? La suma de dos ángulos internos nos da que el externo. Tener en cuenta que este ángulo externo es opuesto. ¿Está bien? No es ángulo externo de acá ni de acá cerca. Es el opuesto. Tenemos solución 2x más 2x es igual a 68. 2x más 2x igual a 68. 4x es igual a 68 grados. ¿Y x cuánto nos saldría? 17. X nos sale 17. 17 grados. Listo. Problema número 4. Acá nos piden hallar el valor de x. Nos dan este lado que vale 16 y este lado 2x más 6. Aparte nos dan el triángulo rectángulo, ¿ya? Que tenemos este ángulo que vale 45, pero no sabemos cuánto vale este ángulo. ¿Ok? Dijimos que en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos tiene que dar 90. Por lo tanto, si este vale 45, ¿cuánto le falta para llegar a 90? 45. Y vamos recordando que el triángulo rectángulo, si este es 45, el otro también es 45. Eso es muy importante porque nos va a venir varios problemas de este tipo y nos va a ayudar también en trigonometría. ¿Ok? Como este triángulo mide cada ángulo 45-45, es un triángulo isósceles, donde este lado es igual a este lado, porque mírenme, es opuesto. Es opuesto. ¿Está bien? 2x más 6 metros viene a ser igual a 16 metros. Por lo tanto, 2x es igual, este 6 pasa a restar 10 metros. El 2 pasa a dividir, x nos sale 5 metros como solución al problema número 4. Número 5, nos piden x. A ver, comenzamos por acá, por el triángulo ABC, que es isósceles. Recordar, isósceles, entonces, este lado, su ángulo opuesto es el de acá. Es este. De este lado, su ángulo opuesto es el de acá. ¿Ok? No se vayan a confundir de poner 50 o 50 acá. Su lado opuesto de este lado, su ángulo acá. Así son opuestos. Si este vale 50, ya vamos a poner acá el valor de alfa. Para poder darle solución para hallar el valor de alfa. ¿Qué nos dice? De un triángulo, la suma de sus tres lados es 180. Entonces tenemos alfa más 50. ¿Ya? Alfa más 50 nos tiene que dar 180. 2 alfa es igual a 50 pasa a restar, como bien sabemos, 130. Alfa, ¿cuánto valdría? 65. 65 grados.
¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de alfa. ¿Qué nos va a ayudar? Este triángulo CDE dice que es isósceles. Opuesto a este zigzag, su ángulo es 30. Opuesto a este zigzag, su ángulo también tiene que ser 30, ya que es un isósceles. Listo, ángulo recto. Como en la acá, vean, el ángulo recto, ¿cuánto vale? 180. Entonces, esto también tiene que valer 180. Alfa más X más 30, 180. Vamos a ponerlo acá a un costado. Pero alfa, ¿cuánto vale? 65. 65 más X más 30 grados es igual a 180. X más cuánto, 65 más 30 es 95. Este es igual a 180. El 95 sabemos que pasa a restar y nos queda 85. Solución al problema número 5. Muy bien, alumnos, espero que les haya gustado el tema número 7 de la clase de triángulos rectángulos, triángulos isósceles, equilátero. Ya hemos visto las clasificaciones y acá hemos visto también la solución de ejercicios. Cualquier consulta, cualquier duda me la hacen llegar. Que tengan ustedes muy buenos días.